día de hoy nos encontramos en la ex discoteca Luxor. Encontramos una entrada, pero se ve todo derrumbado. Hay una cámara que apunta hacia acá. En cualquier momento pueden vernos acá. Hacia allá hay gente. Vamos caminando ahora. Bueno, pasa rápido porque se ve ahí. Está este hoyo aquí de la construcción. No se ve nadie por acá. En 2018 salió un reportaje sobre los negocios de la dueña de estos terrenos y la comparaban con El Padrino. Tenía negocios que la vinculaban directamente con el alcalde de la comuna y que actualmente está siendo investigado por 7 propiedades que la vinculan con la dueña de este lugar. Oye, llegar hasta este lugar no fue fácil. Tuvimos que pasar por un montón de tierra. Casi nos caemos al vacío. En cualquier momento nos ven igual, porque esta discoteca está abandonada, pero hacia allá está el restaurante de La Cuca, que ese no está abandonado, está en funcionamiento. Al lado hay una venta de autos con guardias, así que en cualquier momento pueden vernos acá. ¿Te parece que era un camarín? Un panel eléctrico y como vemos sigue con energía. Así que este lugar todavía está con energía eléctrica. Vamos. Esta es la parte ya lateral. Se ve la pirámide. Bueno, acá lo que queda, vamos a servir un poquito. Salud. Salud. Por las exploraciones, que vengan muchas más. Lleno de materiales de construcción. Encontramos una entrada, pero por dentro se ve todo derrumbado así, por el sector de ahí. Esa. Pensamos que iba a haber algo interesante acá, pero es solo un hoyo. Un gato que no tiene pinta de gato. No, pues. Lo botan.
La idea que tuvo esta señora de construir este lugar fue que en un viaje a Las Vegas vio el casino y hotel Luxor. Le gustó esa idea y cuando llegó a Chile quiso hacer algo parecido acá. El día de hoy nos encontramos en la ex discoteca Luxor, que anunció su cierre en julio del 2018 y ahora, después de 20 años de funcionamiento, se encuentra en espera de ser demolida, ya que en este sector van a construir departamentos. Hay una que está apuntando a la entrada, weón. Hay una cámara ahí que está apuntando hasta ese sector y allá está el restaurante que todavía funciona. Acá en este estacionamiento fue donde balearon a la persona por la que clausuraron este lugar. 4 de la mañana, pero al interior del estacionamiento y justo cuando dos amigos ya partían a sus casas, una balacera rompió la serenidad. Y al momento de trasladarse hasta el sector del estacionamiento es interceptado por un vehículo desde donde efectúan gran cantidad de disparos, logrando herir a la víctima en la región dorsal y en la extremidad inferior. Bueno, este era el acceso principal de la ex discoteca Luxor. En los ojos de esa estatua anteriormente prendían las luces, así como colores rojo, morado. Junto con las luces altas que iluminan el cielo, así como una línea. En ese poste de ahí hay una cámara que apunta hacia acá. Y hacia allá queda el restaurante que todavía está en funcionamiento. No sé si se alcanza a ver algo, pero ahí está el acceso. Está con una cadena aquí cruzada. Me llama la atención los detalles que tiene, los detalles en la puerta, la ambientación, y los detalles en la esfinge. Está como todo muy bien logrado. Esta debe haber sido la boletería. Está soldada, parece. Logramos llegar aquí al acceso, pero no pudimos entrar. La puerta está cerrada y reforzada con cadenas en la parte de adentro. Lo malo es que no puedo salir de acá, ya que hacia allá hay gente trabajando. Si te querías pasar nada, pásate para acá. Así que vamos. Acá están las prohibiciones: no gorros, cadenas, ropa deportiva, no cinturones con hebillas gruesas. Claramente aquí faltó otro control igual sobre las armas de fuego, ya que ingresaron acá y balearon a una persona. Yo creo que ya sería como el último lugar. Sacar ahora. Así que corremos el riesgo de que nos vean de allá igual. Y en cualquier momento nos pueden ver. Habían 3 personas allá recién y no pudimos encontrar ningún acceso. Bueno, hay veces que se puede y otras que no. Y esta es una en la que no se pudo ingresar. Ese es el acceso más difícil que tuvimos, ya que la pared está
encima del hoyo casi. Y acá es súper profundo aquí. La caída acá nos podría haber matado. Bueno, espero que les haya gustado este video. Así que si les gustó este lugar, suscríbanse acá abajo para ver más contenido de lugares abandonados. Adiós.